Muy buenas noches, doctor y compañeros. Vamos a dar inicio a esta exposición con el tema Historia de Derecho Internacional Público. Vamos a empezar con un pequeño resumen que puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí, o más correctamente, el derecho de agentes que rige las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional. Si bien tiene tres funciones, en primer lugar tiene que establecer los derechos y los deberes de los estados en la comunidad internacional. Dos, debe determinar las competencias de cada estado. Y tres, tiene que reglamentar las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Si bien el tema de hoy, que es la historia del derecho internacional público, vamos a ver cómo ha evolucionado el derecho internacional público en su historia, los antecedentes del derecho internacional, la trascendencia del derecho internacional en la Edad Antigua, relación entre el derecho interno y el derecho internacional, sus fundamentos del derecho internacional público, la evolución de la ciencia del derecho internacional, sus nociones básicas del derecho internacional público, la soberanía y el derecho internacional, y entre otros temas también. Como pequeña introducción, tenemos que el derecho internacional público ha sido una de las cuestiones centrales en la doctrina internacionalista a partir de la Edad Moderna y sobre todo a partir de la codificación del conocimiento jurídico. Si bien nosotros queremos dar a conocer en este presente trabajo es el hecho histórico de querer comprender lo jurídico en la historia del derecho internacional público mediante la búsqueda de una razón que justifique la existencia de las reglas jurídicas internacionales. De esta manera, vamos a dar a conocer los siguientes objetivos, que son 7, y los principales son, como objetivo 1, es analizar y comprender el origen y la evolución del derecho internacional público a lo largo de la historia. 2, investigar y describir los principales tratados y convenios que han contribuido al desarrollo del derecho internacional público. 3, identificar y examinar los principales eventos históricos y conflictos internacionales que han dado forma al derecho internacional público. 4, evaluar y comparar las diferentes escuelas de pensamiento y teorías que han influido en el desarrollo del derecho internacional público. Y 5, investigar, analizar el derecho internacional público, cómo ha evolucionado en respuesta a los desafíos globales y las demandas cambiantes de la comunidad internacional. 6, examinar las controversias y los desafíos históricos en la interpretación y aplicación del derecho internacional público. Y 7, analizar el papel de las instituciones internacionales y los tribunales internacionales en el derecho y aplicación del derecho internacional público. Ya para dar a conocer un poco más sobre el tema de la historia del derecho internacional público, primero debemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué es importante conocer la historia del derecho internacional público? Si bien conocer la historia del derecho internacional público es bien cierta, es esencial para comprender su funcionamiento, su evolución, su relevancia entre las relaciones internacionales. También ayuda a mejorar su aplicación, a abordar los desafíos contemporáneos y a promover valores fundamentales como que es la justicia y la paz del mundo. Si bien, ¿por qué estudiar la historia del derecho internacional público permite comprender cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Si bien es claro, esto incluye la forma en que se han desarrollado las normas, los tratados en las instituciones internacionales, esta comprensión es esencial para apreciar las tendencias y cambios en el sistema internacional para anticipar su dirección futura. También podemos decir que el derecho internacional público se basa en una larga tradición de normas y prácticas. Conocer esto ayuda a interpretar, a aplicar adecuadamente las leyes y los tratados actuales, ya que proporciona contexto y claridad sobre todo su origen y su propósito. Pero vamos a conocer un poco más sobre la historia y el origen
del derecho, de la historia del derecho internacional público. Si bien es un orden mundial contemporáneo que ha forjado a través de los siglos de negociaciones y conflictos entre los tratados entre las naciones. A lo largo de esta evolución, el derecho internacional público ha sido crucial a regir las relaciones entre los estados y otros actores de la comunidad internacional. Si bien todo empezó con el Renacimiento en los siglos XV y XVI, esto surge con el nacimiento del Estado moderno durante el Renacimiento, cuando la razón y el individuo se situaron en el centro del pensamiento, desafiando la autoridad dominante de la Iglesia y desencadenando la reforma representante del siglo XVI. Stephen Jean Bodin, en el año 1530 y 1596, en el siglo XVI, el jurista francés Jean Bodin introdujo una idea transformadora que la soberanía posee un poder absoluto y autónomo, perpetuo e indispensable sobre sus súbditos, aunque en armonía con la ley divina. Ya las tensiones religiosas de la reforma y contrarreforma, sumadas a las disputas sucesorias y de la libertad religiosa, desataron aquí la Guerra de los 30 años en 1618 y en 1648. Aunque comenzó con un enfrentamiento religioso, pronto tomó matices políticos por la lucha de poder. Si bien aquí hizo su ingreso Hugo Grocio, hace aportaciones al derecho internacional público moderno al escribir sobre el estatus jurídico de la guerra, lo que coloca como uno de los exponentes de esta rama del derecho. Pero vamos a basarnos un poco en esa línea del tiempo de la historia del derecho internacional público, cómo ha evolucionado. Si bien todo empezó en 1648 en terminó, mejor dicho, en la paz de Yugoslavia en 1648, y aquí hizo más claro que los tratados de Yugoslavia son suscritos por la mayoría de las potencias europeas y ponen término a la Guerra de los 30 años, y se trata de los acuerdos que un principio tuvieron un carácter político jurídico y construyeron a punto de partida un nuevo sistema político y jurídico internacional. Ya para 1697, los tratados de Ryswick, el tratado colocó la guerra de la Gran Alianza, que enfrentó a Francia contra la Gran Alianza conformada por Inglaterra, España, el Sacro Imperio Romano Germánico y de las Provincias Unidas. En 1711, que fue el Tratado de Utrecht, puso fin a la guerra de la sucesión por el trono de España y tuvo una onda de repercusión en el mundo, pues hizo tambalear el imperio español, que perdió todas sus posiciones en Europa y benefició de Inglaterra, Francia, Australia, que fue Australia. En 1775, que fue la Revolución Americana, esta revolución estuvo compuesta por dos eventos de guerra de la independencia entre 1775 y 1783 y la reformación del gobierno tal como estableció la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787. Esta revolución americana fue un conflicto entre las 13 colonias británicas de América del Norte y también en la madre patria, que fue la Gran Bretaña. Ya en 1789 fue la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Aquí más que todo se define que los derechos naturales imprescindibles como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia y la opresión reconocen la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Ya para la Revolución Francesa, en 1789 y en 1804, fue un proceso de carácter social y político desarrollando en Francia entre 1789 y 1804. Con ella se conquistó abolir la monarquía y se proclamó la república. Aquí más que todo se logró la libertad y la igualdad de los hombres ante la ley. Marcó el fin de la Edad Moderna y comenzó la Edad Contemporánea. Ya para el Congreso de Viena, en 1815, fue un encuentro internacional celebrado en la ciudad austríaca de Viena, convocado con el objetivo de establecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón I y reorganizar la reforma de las ideologías políticas antiguo régimen.
Ya el Tratado de París, que es en 1856, dio por finalizada la Guerra de Crimea, en la que Rusia enfrentó contra el Imperio Otomano, Francia y Reino Unido y Piamonte. Si bien el tratado firmado, que fue el 30 de marzo, convertía el Mar Negro en un territorio neutral, prohibiendo el paso a los buques de guerra y la presencia de fortificaciones y armamento en sus orillas. Aquí el tratado se puso en duro revés para la influencia de Rusia en la religión. Ya para 1889, que fue la Conferencia de la Paz, primera convocada por el zar Nicolás II de Rusia, celebró el 18 de mayo de 1899 con el objeto de tratar a las principales naciones del mundo, el mantenimiento de la paz mundial, reducción del armamento y legislar para conseguir soluciones pacíficas a las infracciones entre países. En la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, los verdaderos factores que desencadenaron la Primera Guerra Mundial fueron el intenso espíritu nacionalista que se extendió en Europa a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX. La rivalidad económica política entre las distintas naciones y el proceso de militarización y vertiginosa carrera armamentística que caracterizó a la sociedad internacional en el último tercio del siglo XIX a partir de la creación de los dos creación de los sistemas de alianzas enfrentadas. En 1919, que fue el Tratado de Versalles, este tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y países aliados, fue una sociedad de las naciones en 1919. Aquí fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles y se basó principalmente en la cooperación internacional, arbitraje de los conflictos y de la seguridad colectiva. Ya para 1939, que fue la Segunda Guerra Mundial, aquí fue un conflicto militar y global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Inició con la invasión a Polonia, siendo el primer paso bélico de la Alemania nazi, en sí la pretensión de fundamentar un gran imperio en Europa. Aquí produjo también la inmediata declaración de la guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y de la Commonwealth al Tercer Reich. Si bien en 1945, en la Organización de las Naciones Unidas, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones Unidas fue disuelta el 18 de abril de 1946, siendo sucedida por la Organización de las Naciones Unidas. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y la seguridad internacional, el desarrollo económico y social y los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Ya para 1947, que fue la Guerra Fría, fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo, iniciando al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aquí más que todo se originó y suele situar en 1947 durante las tensiones de la posguerra y prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Ya en 1949 fue la Organización del Tratado de Atlántico Norte. Si bien esta organización constituye un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados de miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. El cuartel general de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, uno de los 28 Estados miembros de la organización que se extiende por Norteamérica y Europa. Ya para el Pacto de Varsovia en 1955, diseñado bajo liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la organización y el Tratado Atlántico del Norte. Este tratado fue un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua, más conocido como el Pacto de Varsovia por la ciudad, que fue firmado como un acuerdo de cooperación militar firmado en 1995 por los países del bloque del Este. Ya para 1969, que fue la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, esta fue suscrita en Viena
el 23 de mayo de 1979 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Aquí más que todo su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetuario de los tratados y además desarrollar progresivamente también los ius cogens. Ya para el Tratado de Maastricht, en 1991 fue conocido el Tratado de la Unión Europea y estableció una política exterior y otra monetaria comunes y proyecto de creación de un banco central para el año 1999. En general, refleja la intención de la Unión Europea de ampliar la escala de la Unión Económica y Monetaria y de iniciar una serie. En el 2011, el 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad hace un llamamiento a todos los estados para que trabajen juntos con un objeto de hacer comparecer ante la justicia a los autores. Los organizadores y los investigadores de estos ataques terroristas se subraya que quienes se vengan a ayudar, apoyar y albergar a los autores, organizadores e investigadores de estos actos deberán de rendir cuentas. En el 2002, en el Tratado de Cielo Abierto, establece un programa de vuelos de vigilancia aérea sin armamento sobre el territorio de todos los países participantes. Si bien este tratado está diseñado para mejorar el entendimiento y confianza entre todos los participantes independientemente de su tamaño, mediante la obtención de la información sobre los efectivos y operaciones militares que puedan afectarles. Ya para la primavera árabe en 2011, dominada también como la Revolución Democrática Árabe, hace referencia a una serie de alzamientos populares en los países árabes, acontecidos desde el 2010 hasta la actualidad. El 25 de enero de 2011 fue el día primero de mitin contra Hosni Mubarak, que había sido presidente de Egipto por más de 30 años, y el comienzo del drama de Plaza Tahrir. En el 2012, Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, aquí fue firmado por los Estados miembros de la zona euro para fundar un mecanismo europeo de estabilidad, una organización internacional con sede de Luxemburgo para que actúe como una fuente permanente de asistencia financiera para los Estados miembros con dificultades financieras de Irlanda, Portugal y Grecia. Ya para 2013, en los tratados internacionales sobre el comercio de armas, aquí los gobiernos representados de las Naciones Unidas aprobaron prácticamente por unanimidad el Tratado sobre el Comercio de Armas que prohibiera a los estados transferir armas convencionales a otros países si van a ser utilizados para cometer genocidios o crímenes de guerra o facilitar su comisión. Antecedentes del derecho internacional público. El origen del derecho internacional público se sustentó en la necesidad cada vez más creciente de regular las relaciones diplomáticas entre los diferentes países de la comunidad internacional. Esto es un derecho de origen constitucionario, ya que antes de que los primeros tratados regularan las relaciones entre los estados, ya existían pactos y reglas preestablecidas generalmente aceptadas entre las partes, basados en planteamientos morales, filosóficos o religiosos. El tratado más antiguo conocido que regula el derecho internacional procede de la antigua Mesopotamia alrededor del año 3200 a.C., cuando en cuando se fijó las fronteras entre Lagash y Umma al finalizar una guerra entre las dos ciudades. No obstante, al inicio formal de esta disciplina como derecho está considerado entre los siglos XVI y XVII, ya que comienzan a aparecer estados soberanos con voluntad para establecer relaciones diplomáticas con otros términos de igualdad jurídica. Un claro ejemplo de esto es el de los tratados de Westfalia en 1648. Por otra parte, el derecho internacional público es una rama del derecho que regula las relaciones entre los estados y otros actores internacionales en el escenario global. Sus antecedentes se remontan a la antigüedad, aunque su desarrollo formal se produjo a lo largo de la historia de la siguiente manera. Empezaremos con la Edad Media.
tenemos el análisis de la influencia de Grecia y Roma, ¿no?, en el desarrollo del derecho internacional público, ya que esto es esencial para comprender cómo estas antiguas civilizaciones contribuyeron a sentar las bases de este campo del derecho. Tenemos Grecia. En medio de un pueblo dividido por barájaros y cultos, surgen instituciones que son vestigios del derecho internacional. Primero tenemos Proxenias. Esta institución protegía a extranjeros en tránsito. Estas instituciones son el origen de los consulados. Tenemos la institución de anfictionias, que eran ligas religiosas que se preocupaban por la protección y salvamento de templos, mausoleos, panteones e iglesias donde se refugiaban los habitantes cuando eran atacados por los bárbaros. Tenemos las ligas helénicas, en los cuales regulaban las relaciones entre las repúblicas que conformaban la antigua Grecia. También están los cruzados. En estas instituciones regulaban las relaciones intercambio comercial entre las repúblicas. El basamento legal son las leves rodias que regulaban el comercio marino entre Grecia y los pueblos con los que mantenían ese tipo de comercio. Dentro de estas cruzadas están el surgimiento de instituciones, a pesar de las divisiones entre las ciudades-estado griegas. Y las diferentes culturas y religiones, surgieron instituciones que pueden considerarse vestigios del derecho internacional. Por ejemplo, la Liga de Delos, que es liderada por Atenas, puede verse como una forma temprana de alianza entre ciudades-estado independientes. A través de esta liga, las ciudades-estados acordaron colaborar en cuestiones militares y económicas, lo que anticipó la cooperación internacional. También están los tratados y acuerdos, lo cual los griegos celebraban tratados y acuerdos bilaterales para regular diversas cuestiones, incluyendo alianzas, comercio y resolución de disputas. Estos tratados eran ejemplo temprano de instrumentos legales utilizados para regular las relaciones entre entidades políticas independientes. Por otra parte, tenemos a Roma, el cual es un antecedente del derecho internacional público, incluyendo la jus gentium, el jus speciale y el jus hospiti, los cuales van a revelar la existencia de principios y normas embrionarias que prefiguraron aspectos del derecho internacional moderno. Tenemos la jus gentium, el cual también traducido es derecho de gentes o derecho de naciones, el cual era un conjunto de principios que regían las relaciones entre los ciudadanos romanos y los extranjeros. Por otra parte está el jus faciale, también conocido como derecho de la paz y de la guerra. Era un conjunto de reglas y ceremonias que regulaban la declaración de guerras y celebración de tratados en Roma. Este concepto refleja la importancia de la diplomacia y las formalizaciones en relaciones internacionales, aunque también esto se centraba en asuntos de guerra y paz. Sienta un precedente para la necesidad de reglas y procedimientos en el derecho internacional. Tenemos el jus hospiti, el cual se refería a las normas que regían la hospitalidad y la protección de los extranjeros en Roma. Esto incluía la recepción de huéspedes extranjeros y la garantía de su seguridad y un trato adecuado. Tenemos como siguiente la Edad Media, el cual durante la Edad Media el derecho internacional estuvo fuertemente influenciado por la Iglesia católica y el concepto de la cristianidad. Se desarrollaron normas y principios para regular las cruzadas y las relaciones entre los reinos cristianos y las tierras musulmanas. En la Edad Media, según varios historiadores en el mundo, inicia con la caída del Imperio Romano y comprende el periodo entre los siglos V y XV. Esta época se caracterizaba por la convicción que se tenía de las autoridades o gobernantes, el cual eran enviados de Dios, por ende el poder era investido por el Ser Supremo y recaía sobre el emperador y el Papa. Sin embargo, en la Edad Media también proporcionó antecedentes importantes en el desarrollo del derecho internacional público, aunque el concepto moderno de relaciones internacionales aún no estaba completamente desarrollado.
Aquí tenemos algunos antecedentes que surgieron en esta Edad Media. Tenemos el sistema feudal y papal, el cual durante la Edad Media Europa estaba caracterizada por un sistema feudal en que los señores feudales gobernaban sus propios territorios de manera relativamente autónoma. Sin embargo, también la Iglesia Católica, bajo la autoridad del Papa, tenía un papel influyente en la regulación de las relaciones entre estos señores feudales. El Papa a menudo actuaba como mediador en disputas territoriales y conflictos entre líderes políticos, esto lo cual sentó base para la diplomacia y la mediación en el ámbito internacional. Por otra parte está el Sacro Imperio Romano Germánico, el cual fue una entidad política en Europa Central durante la Edad Media que buscaba revivir el legado del Imperio Romano, aunque no tenía una estructura del derecho internacional moderno. El imperio tenía relaciones diplomáticas con otros reinos y estados europeos. Aquí el emperador del Sacro Imperio tenía una posición influyente y reconocida en la política europea, lo que sugiere una incipiente noción de las relaciones internacionales. Tenemos los tratados y acuerdos bilaterales. Durante la Edad Media se celebraron tratados y acuerdos bilaterales entre estados y líderes territoriales. Estos tratados a menudo abordaban cuestiones de alianza, comercio y de fronteras. Aunque más simples y menos formales que los tratados internacionales modernos, estos acuerdos representaron un medio de regulación de las relaciones internacionales. Tenemos el Jus Commune. El jus commune o derecho común fue un sistema de derecho que se desarrolló en Europa durante la Edad Media y este se basó en el derecho romano. Este sistema de derecho común contribuyó a la formación de principios legales compartidos entre diferentes estados y regiones europeas. En otras palabras, el derecho internacional público moderno no existía en la Edad Media en su forma actual. La época medieval proporcionó antecedentes importantes, los cuales incluyen la mediación de la Iglesia en conflictos territoriales, el Papa del Sacro Imperio Romano Germánico en la política europea, la celebración de tratados, acuerdos bilaterales y el desarrollo del jus commune como un sistema de derecho compartido. Estos elementos contribuyeron al desarrollo gradual de las normas y prácticas internacionales en la historia europea y sentaron bases para la evolución del derecho internacional en épocas posteriores. Esta fue la época más oscura vivida por la humanidad. Predomina el feudalismo, donde el Papa era el mayor feudal y este junto con los señores feudales promovieron las instituciones de una empresa, de una conseja que decía que el trabajo era una maldición pública, el trabajo estaba destinado a los seres inferiores, es decir, a los desposeídos, lo cual se consideraba que los señores feudales eran hijos de Dios y por ello no podían trabajar. Se acordaban guerras territoriales entre los estados feudales, no para obtener más tierras, sino para obtener más agentes que mermaba la riqueza feudal. Por otro lado, durante la Edad Media, se observan instituciones y prácticas que influyeron en el desarrollo incipiente del derecho internacional público. A pesar del sistema feudal y la fragmentación política, el cristianismo desempeñó un papel mitigador en las acciones de los señores feudales. Por otra parte, tenemos la edad contemporánea, el cual contemporáneamente el quehacer humano se realiza sin tomar en cuenta fronteras y como consecuencia adquiere significativa importancia la comunidad internacional. En ella, los principios del derecho internacional constituyen una unidad sistemática dentro de la ciencia jurídica, complementados por los ordenamientos públicos. Después de las guerras mundiales y las atrocidades cometidas, los derechos humanos comenzaron a ser cada vez más valorados y comenzamos a notar un incremento de los derechos de las personas en relaciones del poder de los estados. También es importante señalar que especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, el derecho internacional se ha ido preocupando cada vez más por los derechos humanos, aunque todavía se basa y gira en torno a la soberanía estatal. El análisis resalta
evolución del concepto de soberanía en el derecho internacional contemporáneo. En la actualidad, la soberanía ya no se ve como un poder absoluto y perpetuo, sino como un signo de independencia del Estado en relación con otros Estados, miembros de la comunidad internacional. Esto implica que los Estados pueden crear sus propias leyes y ejercer funciones estatales en su territorio, manteniendo su independencia en relación con otras partes del mundo. Sin embargo, también cabe destacar que esta noción de soberanía moderna no es ilimitada. Los estados deben respetar los derechos humanos, lo que significa que no pueden violar los derechos fundamentales de las personas en nombre de la soberanía. Este enfoque pone en primer plano los derechos humanos en el escenario internacional y condena las acciones de los estados que violan estos derechos en nombre de la soberanía. Además, se menciona la importancia de reconocer a las personas como sujetos de derecho en el ámbito internacional. Esto significa que las personas tienen derecho y garantías mínimas que deben ser respetados por los estados y la comunidad internacional en su conjunto. Bien, tenemos la evolución contemporánea. El derecho internacional público ha seguido evolucionando para obtener cuestiones globales como el cambio climático, el comercio internacional, los derechos humanos y los conflictos armados. Además, se han creado tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional para resolver disputas entre estados y enjuiciar crímenes internacionales. Ahora tenemos los tratados de Westfalia en 1648. Y esto ocurre en el año 1648 y con la firma de este tratado se señala que el origen de los grandes estados modernos había dejado atrás el feudalismo para dar paso al capitalismo. Este tratado confirma el principio de la soberanía de los territorios, impulsa las actividades diplomáticas, desarrolla notablemente las relaciones comerciales. Estos tratados también pusieron fin a la Guerra de los 30 años en Europa y marcaron un hito importante en el desarrollo del derecho internacional. Establecieron también principios de soberanía de los estados y el respeto de la integridad territorial de cada uno. Este principio sigue siendo fundamental en el derecho internacional actual. Los tratados de Westfalia, firmados en 1648, son considerados como uno de los eventos más significativos en la historia del derecho internacional público y representan un importante antecedente en su desarrollo. Aquí tenemos como eh, un impacto que se da estos tratados de Westfalia y su impacto en el derecho internacional. Tenemos la fin de la Guerra de los 30 años, lo cual este tratado puso fin a la Guerra de los 30 años en Europa, ya que había sido devastadora y se libró principalmente en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos tratados llevaron a la reconciliación entre las partes beligerantes y establecieron las bases para la paz en la región. Tenemos el principio de soberanía estatal. Uno de los aspectos más destacados de los tratados de Westfalia fue la consolidación del principio de soberanía estatal. Esos tratados reconocieron formalmente la independencia y la autonomía de los estados dentro de sus fronteras. Esta noción de soberanía sentó las bases para el concepto moderno de estados soberanos que cooperaron en el ámbito internacional. Tenemos el equilibrio de poder. Los tratados también contribuyeron a establecer un sistema de equilibrio de poder en Europa, reconocieron la importancia de mantener un equilibrio de poder entre las principales potencias para evitar futuros conflictos. Este principio de equilibrio de poder ha sido una característica importante en la política internacional desde entonces. Tenemos respecto a las religiones. Los tratados de Westfalia también garantizaron el respeto a la libertad religiosa y permitieron que los estados determinaran su religión oficial. Esto marcó un avance significativo en la separación entre la religión y el Estado en el reconocimiento de la diversidad religiosa en Europa. Tenemos el legado duradero. Los tratados de Westfalia dejaron un legado duradero en el derecho internacional público, ya que contribuyeron al desarrollo de las normas y principios que rigen las relaciones entre estados, incluido el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados y el respeto a la soberanía. También fomentaron la diplomacia y la celebración de tratados como medios pacíficos para resolver disputas internacionales.
En otras palabras, podemos decir que los tratados de Westfalia representan un hito crucial en la historia del derecho internacional público, ya que establecieron principios clave como la soberanía estatal y el equilibrio del poder, lo cual su influencia perdura hasta el día de hoy y sigue siendo relevante en la configuración de las relaciones internacionales entre los estados soberanos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Continuando con la exposición. Como ya lo mencionó por mi compañera antecesora, que nos explicó cómo son los orígenes del derecho internacional público y los antecedentes del mismo. En este contexto vamos a hablar sobre la trascendencia del derecho internacional público y qué factores llevaron a cobrar esta relevancia del derecho internacional hasta la actualidad. Bueno, en este punto nos señala que en un principio, si bien es cierto, los individuos no son sujetos inmediatos de sus normas o principios que regulan las relaciones jurídicas de los estados entre sí. Entonces, al hablar de estos, nos estamos refiriendo a ellos como únicas entidades del derecho internacional público, ya que para entonces las organizaciones internacionales y las personas particulares, entre otras, no formaban parte del mismo. Entonces, asimismo, cabe señalar que en el derecho internacional público comprende, pues, especialmente normas establecidas por vía consuetudinaria para poder regular las relaciones entre estados, ¿no? Otro punto a mencionar es que al obtener el individuo de forma excepcional la capacidad de poder reclamar la protección de los derechos humanos fundamentales ante instancias internacionales específicas. Entonces, es por ello que este derecho internacional comprende especialmente normas establecidas pues por la vía consuetudinaria para poder regular las relaciones y asimismo que ésta pueda recaer en las obligaciones, responsabilidades y derechos para todos los estados. En este otro aspecto, vamos a hablar ahora vamos a hablar sobre las tendencias que han contribuido a replantear la subjetividad internacional. Entonces, en este punto podemos señalar que el derecho internacional reconoce a los estados la capacidad de poder crear nuevas entidades internacionales mediante su voluntad y específicamente a través de los tratados. Sostener que el Estado es el único sujeto del derecho internacional sería pues negar su capacidad creadora de entidades internacionales, como más adelante se va a poder señalar que no solamente son sujetos de derecho el Estado o el individuo, sino que hay otras entidades más que se van a ser considerados como sujetos del derecho internacional. Bueno, en este punto tenemos tres aspectos. La institucionalización, es decir, el surgimiento de las instituciones internacionales que va a revelar la incapacidad de los estados de poder resolver por sí solos los problemas. Es decir, que estos se va a generar que se pueda exigir un mayor esfuerzo de cooperación internacional permanente e institucionalizado, ¿no? En este segundo punto tenemos la socialización. Es decir, que esta socialización implica la ampliación de las materias reguladas por el derecho internacional. Ya no solo se va a hablar de la guerra y la paz, sino también como los temas del comercio, de medio ambiente, salud, comunicaciones, entre otros. En este tercer punto nos habla sobre la humanización, es decir, que nos habla sobre cuál se encabeza la aparición del individuo como sujeto de derecho internacional y la irrupción de los derechos humanos en prácticamente en todos los demás temas de interés nacional. Bueno, en este siguiente punto a exponer es de gran relevancia y los efectos que generó en el derecho internacional. En ese aspecto estamos hablando del acontecimiento histórico que fue la Primera Guerra Mundial. Ahora, esta Primera Guerra Mundial ha generado
ha generado para analizar el impacto de la guerra mundial en el nacimiento de las relaciones internacionales al convertirse el llamamiento mundial en contra de las guerras. Esta Primera Guerra Mundial se desarrolló en el año 1914 hasta el año 1918. Ahora, para poder conocer en profundidad este conflicto, que debemos pues hablar las razones de que, de que se generó para que esto pueda comenzar, ¿no? Esta Primera Guerra Mundial, y también sobre las consecuencias que tuvo para el mundo, ¿no? Bueno, una de las primeras consecuencias, no, perdón, una de las primeras causas tenemos el imperialismo. Esto se da debido a las causas de rivalidad que había surgido debido al imperialismo durante los siglos, en el cual las grandes potencias europeas se habían enfrentado por ser la mayor nación del mundo. Pero la llegada del imperialismo aumentó esa rivalidad, ya que todas las regiones querían controlar la mayor cantidad de tierra. Un claro ejemplo podríamos acotar que el imperialismo, por ejemplo, en Asia y África, estaba en su mayor parte en manos de los ingleses y franceses, provocando que otras regiones como Alemania consideraran que este reparto no era equitativo, provocando conflicto entre estas naciones, ¿no? Por eso se considera una de las primeras causas de la Primera Guerra Mundial. Como segunda causa tenemos las naciones europeas comenzaron a formar alianzas, ¿no? Es decir, que estas naciones europeas formaron alianzas, eran especialmente creadas entre naciones con sistemas de gobiernos semejantes. Estos países se unieron para unir fuerzas ante una posible guerra. Ellos en el fondo pues sabían que se iba a dar en cualquier momento. Entonces lo que ellos buscaban era fortalecer, unir, unir fuerzas y posteriormente ante un conflicto entre los pueblos, pues puedan llegar ellos fortalecidos, ¿no? Entonces, para que puedan ellos ya no tener un temor y puedan ellos tener una victoria ante otro pueblo que va a generar el conflicto. Es ahí entonces donde esas alianzas se dio la triple entente, la triple alianza también, entonces donde, como mencionabas, eran países fuertes que buscaban unificar fuerzas. Otra causa tenemos la carrera de armamentos, ¿no? En este aspecto se refiere esta causa, una de estas causas, ¿por qué? Porque los estados europeos, como sabían que en cualquier momento se podría dar unos conflictos entre los pueblos y sabían que esto podía cambiar sus intereses, por lo que muchas regiones comenzaron a realizar enormes inversiones en la industria armamentista, intentando lograr conseguir unas armas superiores al resto para poder así tomar lo que ellos quisieran. Es por eso que se denomina pues esta causa de carrera de armamentos, en el cual estos países adquirieron novedosos armamentos sofisticados como arma biológica, nuevos vehículos, entre otros, ¿no? Entonces, en esta parte puedo señalar que en esta Primera Guerra Mundial las imágenes que se pueden visualizar son, por ejemplo, otros armamentos sofisticados que otros pueblos no lo tenían. Entonces, se puede visualizar que ciertos países que estaban con la... que tenían la posibilidad de adquirir esos armamentos, pues iban con la con la seguridad que podían ganar y por eso invertían en estos armamentos, ¿no? Varios países competían, ¿no? Por conseguir mejores armamentos, los cuales pues lo utilizaron, ¿no? Para, mm, para poder tener victoria, ¿no? En las guerras que iban a batallar. Otra causa que tenemos, la causa de la Primera Guerra Mundial, es
Se señala que se dice, la historia señala que la principal causa del inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de el príncipe heredero austriaco y a su esposa durante una visita a la ciudad en el cual se le dio, se le asesinó por un serbio. Entonces, por eso dice que se considera como la razón de la guerra, no fue el detonante, lo que generó, ¿no? Que se unieran los países y se desatara pues una guerra, ¿no? Es lo que se menciona. Luego tenemos tenemos la causa económica. Esta se refiere a que esta causa económica generó pues la importancia de la industria, la cual se había convertido pues en un elemento económico del mundo a través de la revolución industrial, a través de la maquinaria de esos aspectos. Entonces, causando que hubiera un enfrentamiento entre las naciones por contar con la industria más poderosa. El surgimiento de estas industrias emergentes como Estados Unidos o Japón provocó temor en los europeos, que veían cómo estos nuevos estados progresaban velozmente. Ninguna nación europea pues quería quedarse atrás, así que surgió una fuerte rivalidad entre los europeos por mantener una industria más poderosa que las nuevas naciones emergentes. Bueno, ¿cuáles son las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial son las grandes perdedoras, fueron las monarquías como Alemania. Asimismo, el mapa tuvo muchos cambios debido a que países derrotados tuvieron que ceder territorios, como Alemania que se dio porque Alemania perdió territorios debido a la guerra que sostuvo con otros estados. Entonces también la participación, los participantes de la guerra que perdieron enormes pérdidas económicas. Asimismo, asimismo también los alemanes pues firmaron unos acuerdos, unos tratados que tenían que cumplir para evitar conflictos posteriores. Al finalizar esta Primera Guerra Mundial, pues se dio con la creación de la Sociedad de Naciones, la Sociedad de Naciones. El 10 de enero de 1920 se fundó la Sociedad de Naciones sobre las ruinas que la recién acabada Primera Guerra Mundial. Esta creación de las Naciones Unidas fue promovido por el entonces presidente Woodrow Wilson, que ya no quería que se vuelva a repetir estos actos horrorosos que dejó devastada a muchas ciudades en esta Primera Guerra Mundial. Es entonces que el derecho internacional adquirió protagonismo al ser considerado como causa subyacente de la Primera Guerra Mundial. Y con esta creación pues se buscaba evitar las guerras y promover la paz entre los pueblos. ¿Cuáles son las características de esta sociedad de naciones? Podemos señalar que consta con 26 artículos que constituyen el Pacto de la Sociedad de Naciones. Su misión principal es la de poner de acuerdo a las partes siempre que el choque inevitable de las ambiciones y de los intereses nacionales amenace con convertir a los pueblos en adversarios. También se aceptan acuerdos de no recurrir a la guerra. Asimismo, mantener a la luz del día relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor. Otro punto es observar rigurosamente las prescripciones del derecho internacional. Asimismo, hacer que reine la justicia y respetar todas las obligaciones de los tratados en las relaciones mutuas de los pueblos organizados. Bueno, en esta diapositiva, pues vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial que se dio en el año 1939 hasta el año 1945. Bueno, esta Segunda Guerra Mundial
Esta Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más devastador de la historia de la humanidad. Las pérdidas en vida fueron tremendas. Se calcula que entre 55 y 60 millones de personas murieron durante los 6 años que duraron los enfrentamientos armados que se extendieron por todo el mundo, desde Europa hasta Asia y desde África hasta Oceanía. Ahí pueden visualizar los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos ahí los países aliados como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la URSS. ¿Cuáles fueron las causas de esta Segunda Guerra Mundial? Bueno, en primer lugar tenemos el Tratado de Versalles. Entonces se señala que el conflicto estaba literal en el Tratado de Versalles, en el cual, con el que, si bien es cierto que con ese tratado se puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero ese tratado, lejos de buscar un acuerdo, generó más bien un deseo de venganza por las injusticias que se dieron para algunas de las potencias, concretamente pues a Alemania, ¿no? Que no estaba de acuerdo con lo que se había acordado con ese tratado, sentía que era sentía que era un trato humillante hacia Alemania. Luego tenemos también otra causa, sea las consecuencias de la Gran Depresión económica, ¿no? En el cual había un debilitamiento de los regímenes democráticos y de la economía europea, ¿no? A eso básicamente se está refiriendo estas causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, tenemos consecuencias demográficas, consecuencias económicas y consecuencias muy demográficas sociales también que vamos a señalar. Bueno, en primer lugar, esta consecuencia demográfica se está refiriendo en el cual a través de esta Segunda Guerra, en el cual se produce la muerte de 40 a 50 millones de personas. Entonces, esta mortandad generalizada tuvo varias causas. En primer lugar, el uso de armamentos que eran cada vez sofisticados, como lo mencioné anteriormente. Se usó armas biológicas, se usó armamentos que no muy sofisticados. Entonces, asimismo, esos armamentos pues se daba pues a través de un bombardeo pues masivo a las ciudades y campos en el cual pues morían muchas personas, muchos civiles y también muchos combatientes, ¿no? Asimismo, también esto generó una hambruna crónica de la población, sobre todo en el ámbito infantil, y las políticas masivas de los exterminios civiles, ¿no? Ahora también el gran desplazamiento de la población, ¿no? Este aspecto es muy importante porque aproximadamente unos 40 millones de personas se desplazaron forzosamente de su lugar de residencia anterior a la guerra, dando lugar en muchos casos a un cambio radical en el mapa étnico de grandes áreas, especialmente en Europa Central. Luego tenemos las consecuencias económicas, ¿no? Entonces podemos ver que hay una destrucción material de ciudades, puertos, caminos, líneas ferroviarias e industrias que no dejaron casi nada en pie. Asimismo, es relevante señalar que también la destrucción material provocada por la bomba atómica en Hiroshima, ciudad que sufrió los efectos de la contaminación de la radiación nuclear y su reconstrucción pues llevó décadas. No fue rápida porque debido a la gravedad, ¿no? de dicha situación, ¿no? En esta siguiente diapositiva, pues justamente vamos a continuar sobre las consecuencias económicas, ¿no? Que, por ejemplo, como mencionaba, de la bomba de Hiroshima, la bomba atómica de Hiroshima, que sufrió, ¿no? La población, ¿cómo se sufrió efectos de contaminación de radiación nuclear, ¿no? Si bien es cierto, en el acto murieron miles de personas, más de 300.000 personas murieron, pero al explosionar esto, no solo,
murieron personas, pero también quedaron muchas personas heridas que posteriormente fallecieron. Entonces el índice de mortandad fue elevadísima. Y es más, esa radiación que generó la bomba atómica pasaba el tiempo y seguía generando muertes. Luego también vamos a hablar sobre, bueno, en este aspecto, en este aspecto, pues, Estados Unidos, pues, él llevaba adelante en el año 1945, este, decía que a Japón que se rindiera, ¿no? Porque Estados Unidos estaba con guerra con Japón. Entonces se le estaba advirtiendo a Japón que se rinda, que ya le daba una cierta amenaza que iba a destruir, pero, o sea, iba a atacar, pero Japón no se imaginó que la gran dimensión que podía generar estas advertencias, ¿no? Entonces por eso que a través de la bomba de Hiroshima que Estados Unidos este, desata esto a la ciudad de Japón, se da todas estas consecuencias, ¿no? Fatales, ¿no? Pero Japón no se rinde, no se rinde, o sea, pasa eso y no se rinde. Entonces, como no se rinde, Estados Unidos a los 3 días, Estados Unidos lanzó una segunda bomba nuclear, pero esta vez cayó a, al, lugar de, al lugar de Nagasaki. Entonces, y pues también tuvo unas consecuencias fatales. Asimismo, debido a las radiaciones nocivas, se va a duplicar el número de víctimas en los meses posteriores a la explosión, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Ahora hablaremos de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. La relación entre el derecho interno y el derecho internacional se puede describir como compleja y dinámica. Ambas ramas del derecho están interconectadas y se influyen mutuamente en ciertos aspectos. En general, el derecho internacional establece los principios y normas que regulan las relaciones entre los estados, así como los derechos y obligaciones de los actores internacionales como los estados, las organizaciones internacionales y los individuos. Estas normas se encuentran principalmente en tratados internacionales, costumbre internacional y principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Por otro lado, el derecho interno de los estados es el conjunto de normas y reglas que rigen la organización y funcionamiento del Estado, así como las relaciones entre el Estado y los individuos dentro de su territorio. Estas normas se encuentran en la Constitución, leyes, decretos y otras fuentes de derecho nacional. Ahora veremos algunos puntos claves de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. La jerarquía normativa. En la mayoría de países, el derecho internacional no tiene una posición jerárquica superior al derecho interno, lo que significa que si existe un conflicto entre una norma de derecho interno y una norma de derecho internacional, generalmente la norma interna prevalece. En cuanto a la incorporación de normas internacionales al derecho interno, los estados pueden optar por incorporar normas internacionales en su derecho interno a través de mecanismos de adopción, tales como la ratificación de tratados o la adopción de legislación nacional. Ahora hablaremos de la incorporación y aplicación de normas internacionales. Los tribunales nacionales pueden estar llamados a interpretar y aplicar normas internacionales cuando éstas se incorporan al derecho interno. Esto significa que los jueces nacionales pueden tener la responsabilidad de aplicar tratados internacionales o principios de derecho internacional en casos concretos. Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad internacional de los estados, el derecho internacional regula las relaciones entre los estados y puede establecer derechos y obligaciones para los mismos. Si un estado viola una norma internacional, puede ser considerado responsable a nivel internacional y sujeto a sanciones como la responsabilidad civil o la imposición de sanciones económicas. Fundamentos del derecho internacional público. Lo que es a partir del conocimiento del derecho internacional, lo que son muchos grandes escritores se interesan por estudiarlo y explicar la base o fundamentos de su existencia.
ya que estos autores han creado doctrinas basadas en lo que es el derecho internacional, incluyendo lo que son las funciones sociales como base del derecho, ¿no? Para así considerarlas más adecuadas. Esto se basa en lo que es la necesidad de que los estados y todos los sujetos de este derecho coexisten armoniosamente y mantengan un entorno pacífico. Este entorno tiene que tener todos sus derechos fundamentales en lo que es la comunidad internacional, ya que están garantizados. Por ello, hacen mención que la base de este derecho está representada por lo que son las funciones sociales, porque es necesario evitar la violencia para poder lograr el respeto mutuo y la convivencia placentera de las partes, ¿no? Por eso acá hace mención que dice que la teoría tradicional se basa en la idea de que todos los derechos obtienen su validez de cierta manera específica de nacimiento. En contraste, la escuela positiva argumenta que las fuentes legítimas son aquellas que surgen a través del consentimiento de los estados o acuerdos convencionales, ¿no? Ya que, como mencioné, estas funciones sociales es porque es necesario evitar la violencia para lograr el respeto mutuo y la convivencia placentera de las partes, ¿no? Ya que pensar en conceptos de paz y armonía muestra la absoluta necesidad de elementos como lo que es la cooperación y así la voluntad de los países de ayudarse unos a otros, ¿no? Ya que estas metas se proponen unos a otros son prácticamente imposibles de alcanzar. Eh, bueno, en lo que son respecto a sus funciones de este derecho, dice que establece los derechos y responsabilidades de los actores en la comunidad internacional, fomenta la protección de los derechos humanos, contribuyen a mantener la paz a nivel global, regula la competencia de las organizaciones internacionales. Eh, También podemos mencionar que anteriormente la función de este derecho internacional público era simplemente mediar en las relaciones entre países o bueno, podríamos destacar algunas características que nos dicen que es establecer los derechos y deberes de los sujetos de la comunidad internacional, promover la defensa de los derechos humanos, garantizar la paz universal y regular las relaciones entre los estados y las de los estados con los demás sujetos, ¿no? de este derecho. A continuación, mi persona explicará sobre la evolución de la ciencia del derecho internacional. Desde sus inicios, el derecho internacional tuvo como eje central la conducta particular de las entidades políticas, por lo que le integraron y lo que también se tradujo, por un lado, es en una incapacidad de subordinarse ante un poder centralizado y por otro, en la necesidad de establecer acuerdos. En estos términos, se podría afirmar que existían tres etapas del derecho internacional. La primera que corresponde a las sociedades preestatales, la segunda la sociedad conformada por estados y la tercera es la sociedad internacional, solidaridad internacional, la cual explicaré primero la sociedad preestatal. La primera claramente nos habla sobre el reconocimiento en los términos jurídicos formales que encontramos y se remonta al Imperio Romano. Existía también una regulación rudimentaria en las relaciones comerciales del tipo internacional, que reconocía que todos los pueblos regidos por leyes o costumbres tenían un derecho común, denominada ius gestio. Esta noción del derecho de gente perdurará en el proceso histórico de formación del derecho internacional. Podemos ver también que estas entidades políticas fueron capaces de pactar límites, respetar el contenido negocial de los acuerdos comerciales y reconocer a los representantes revestidos de poderes de representación. A partir de esto también es posible identificar algunos rasgos incipitantes a la existencia y reconocimiento de entidades diferentes a la propia en los siguientes aspectos. A, como bien vemos ahí en la imagen, los derechos y deberes recíprocos. B, la posibilidad de representación, entre ellas con régimen jurídico especial aplicable hacia los embajadores. Y C, la convicción de cumplimiento de compromisos asumidos como los tratados de alianza o paz.
La segunda, la Sociedad de Estados del siglo XVI, 1789. Acá se dio o se encontró en los inicios de la sociedad internacional. El proyecto de Sacro Imperio, cuya autoridad política tenía como misión fundamental la defensa de la Iglesia, comenzaría a ser progresivamente cuestionada el mundo medieval europeo que fue situada a Dios en el central del universo. Pero en los inicios de la modernidad, esta centralidad comenzaría a ser desplazada por la razón, ya no solo en el campo filosófico, sino científico, sino también dentro de lo político. La comprensión del mundo de Cierna ahora a través del filtro de la razón se encontraba formulada dentro del cogito ergo sum y el autofundamentación. Con esta nueva, llamarla interpretación del universo, comenzó los siglos XV y XVI. Dentro de ello empezó lo que es la transformación de la Europa occidental hacia un sistema de estados que culminó con la creación de los reinos de Castilla, Aragón, Portugal, Francia, Inglaterra, eh, Suecia y Holanda, cuyos príncipes reclamaban en términos abstractos la soberanía al interior de sus territorios e independencia en sus relaciones exteriores. También ciertos elementos característicos de esta sociedad fueron el respeto a los límites territoriales, la lealtad, la lealtad, la igualdad soberana, no a la no intervención en asuntos internos. Los tratados deben ser observados y también cumplidos. La guerra procedía solo cuando era justa. La Sociedad de Estados y Solidaridad Internacional, 1789 hacia adelante. La Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa 1789, que reclamaba no solo un nuevo ordenamiento político, sino también social. Trajeron consigo sendas declaraciones que, además de incorporar de modo expreso derechos ciudadanos, conllevan por su reclamación como naciones soberanas, con lo que se separaron de la noción del absolutismo dinástico. Este poder se legitima en la nación y con ella surge un nuevo principio constitucional del orden internacional, el de las nacionalidades. En el plano teórico, la aparición de una nueva forma de organización política y un nuevo orden jurídico inspiraron a la nueva denominada del derecho internacional por Jeremy Bentham. En esos términos deben entenderse las tres principales preocupaciones de esta sociedad internacional, que vendría siendo el poder, la cooperación y la paz. Ahora, el primero, como bien mencionaré sobre el poder, es el Foro Internacional de las Grandes Potencias. Siempre han buscado afirmar su supremacía tanto en el ámbito fáctico como en el jurídico. Ahora, tras las grandes potencias europeas convocaron en el 1818 el Congreso de Aquisgrán, en el que se sentaron las bases del concierto europeo, reconocido también como directorio de las grandes potencias. Sobre la cooperación, hablamos más que todo de la aparición de los nuevos espacios de articulación del carácter económico, técnico y social, uniones administrativas y comisiones fluviales. Y sobre la paz, aquí más que todo es la tensión entre paz y guerra. Resulta el signo más importante en la formación del derecho internacional. Las preocupaciones por la paz, no obstante, hacen aparecer diversos cuestionamientos en la posibilidad de guerra, a punto de el azar Nicolás II, que convocó por primera vez a reuniones vocacional universal para limpiar la guerra, que se trataba de las conferencias de paz en el año 1899 y 1907.